A todos acá en nuestra plataforma de estudio, les estoy muy agradecido que se hayan sumado acá, y de una u otra manera pues estamos tratando de hacer ejercicios que ayuden a todos aquellos que están estudiando la parte maquinado, la parte de ingenierías industriales, la parte de automatización. Para mí es un placer enseñar los pocos conocimientos que tenemos. Bien, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio el cual va para las personas que están estudiando lo que es torno convencional o lo que es máquinas herramientas. El ejercicio nos plantea la siguiente situación: se desea fabricar un tornillo cabeza hexagonal en el sistema métrico de 22 milímetros. Realiza los cálculos necesarios para su elaboración en maquinado. Les pido disculpas por las gráficas que no me han quedado tan bien. Les recuerdo que las hice a pulso. En este software no puedo hacer tan buenos dibujos, pero quizás más adelante doy un curso de AutoCAD y ahí pues hablamos del diseño en sí. Ahorita la idea es que veamos una gráfica en donde veamos los elementos que tomamos en cuenta o que se toman en cuenta para el momento de elaboración del mecanizado, y algunas empresas que lo toman en cuenta al momento de la elaboración de los catálogos de tornillería, toda la tornillería que ellos ofrecen. Entonces, en este caso, aquí tenemos una representación gráfica de lo que es el tornillo. En esta vista al lado izquierdo tenemos el hexágono representado, y aquí pues tenemos una vista en donde se puede ver las características del tornillo. Entonces, como tenemos acá la letra K, que es esta que está acá, se representa el ancho de la cabeza del tornillo. La L en este caso es la longitud total del tornillo. B es la longitud del vástago que va a estar roscado. Y D sería el diámetro nominal, que en este caso es una rosca milimétrica 22, que ya vamos a ver su designación. S sería la distancia entre caras, que esta es la importante al momento de expresar, porque acá vamos a tomar en cuenta la llave para la cual va a ser destinado este tornillo a trabajarse. Y la E es la distancia entre aristas. En este caso pues es lo que se hace en el torno para el momento de cilindrar, y de esa manera pues acá estos son los elementos que nosotros vamos a estar utilizando. Entonces, importante acá es la rosca, la distancia entre caras, porque ahí vamos a ver la llave que vamos a encontrar en el comercio para poder montar y desmontar el tornillo. En el caso de la distancia entre caras, hablamos que las caras son las dos caras opuestas entre sí. En este caso los hexágonos tienen tres pares de caras opuestas, y en el caso de la distancia entre aristas hablamos de filete a filete opuesto. Entonces, la distancia entre aristas es la que se hace en maquinado en el torno, y la distancia entre caras es la que se hace en la máquina fresadora. Para iniciar a hacer el cálculo de las ecuaciones, yo voy a utilizar esta imagen que tenemos acá para poder sacar estas ecuaciones. Yo lo saqué de un texto, la bibliografía de un texto alemán, GTZ, tablas para la industria metalúrgica. Me he apoyado de esto porque acá nosotros podemos observar de que nos da un par de ecuaciones: la distancia entre aristas, distancia entre caras, como podemos ver la altura de la cabeza del tornillo. Bueno, acá nosotros podemos ver algunos cálculos para tornillos cabezas hexagonales y también cabezas cuadradas. En este caso nosotros vamos a ocupar de acá. Para el tornillo es 0.7 por el diámetro nominal. Para la tuerca, el ancho de la tuerca es 0.8 por el diámetro nominal. Nosotros no estamos haciendo tuerca, en este momento solo estamos hablando del tornillo. Aquí vemos algunas ecuaciones, como es la distancia entre caras va a ser igual a 1.7 por el diámetro nominal, y posteriormente el cálculo de la distancia entre aristas pues es literalmente igual a 1.155 por la distancia entre caras. Entonces nosotros vamos a estar utilizando estas ecuaciones. Para ello vamos a iniciar con los cálculos. En este caso nosotros vamos a hacer una rosca M22 UNC. Buscamos en la tabla, que más adelante ya las veremos, y vamos a comprobar este cálculo. La rosca M22 unificada corriente, el paso es 2.5. De tal manera que en el plano nos puede aparecer de esta manera simbólica M22 UNC, en donde nos dice rosca unificada corriente, o bien nos puede aparecer de manera numérica, de tal manera de que nos aparece el paso ya especificado. Se recomienda que para el tornero
debe utilizar esta que está acá, por lo que evita que el tornero pierda tiempo e ir a buscar tablas, pero más sin embargo cualquiera de las dos maneras nos puede aparecer en los planos. Entonces nosotros venimos acá, aquí tenemos la ecuación que vamos a estar utilizando. En este caso es 0.7 por el diámetro nominal, por lo tanto hacemos la ecuación, sustituimos el valor en la ecuación posteriormente y en este caso pues aquí, como podemos ver, ya tenemos la sustitución de los valores. Hacemos la multiplicación de 0.7 por el diámetro nominal y como resultado vamos a tener acá que tenemos que el ancho va a ser de 15.4 milímetros. Para continuar vamos a ocupar la ecuación de S va a ser igual a 1.7 por el diámetro nominal para hacer el cálculo de la distancia entre caras. Sustituimos los valores, 1.7 por 22, que es el diámetro nominal de la rosca que estamos utilizando. Hacemos la multiplicación y tenemos como resultado que la distancia entre caras de este tornillo será igual a 37.74 milímetros. Ahora vamos a calcular la distancia entre aristas. Para continuar vamos a hacer la ecuación en S va a ser igual a 1. La multiplicación de la distancia entre caras por la constante que es 1.155. Buscamos la distancia entre caras que nos ha dado acá a 37.4 décimas de milímetro y lo vamos a multiplicar por el valor que tenemos acá. Entonces hacemos la sustitución de los valores y después realizamos la multiplicación de 34.7 por 1.155 y obtenemos como resultado que la distancia entre aristas en este ejercicio, en este cálculo, va a ser igual a 43.197 milésimas de milímetro. Otro cálculo que es importante es la altura del filete a roscar al momento de estar en la máquina del torno, el cual va a ser igual en este caso a .808 por el paso, ya que nosotros estaremos utilizando la penetración oblicua. En el caso del torno nosotros vamos a hacer el ejemplo, la explicación, porque hay dos tipos de penetración: la penetración de la cuchilla de forma radial y la penetración de la cuchilla de forma oblicua. Penetración radial es cuando los pasos son menores de 2. En el caso de la penetración oblicua es cuando los pasos son mayores a 2 milímetros. En el caso de pulgada es cuando es de 14 hilos por pulgada en adelante. Bien, entonces vamos a utilizar esta ecuación, .808 por el paso que es 2 milímetros. Hacemos la multiplicación y obtenemos el resultado acá, va a ser igual a 2.02 la altura del filete del diente. Ahora, en esto de acá, cabe aclarar de que los tornos cortan al radio y por lo tanto nosotros necesitamos multiplicar este valor por 2 para poder hacer el mecanizado. Creo que esa parte la explicamos en otro tutorial. Ahora nos vamos a detener en la explicación de dos aspectos importantes, como es la distancia entre caras, que es la que representa la llave que se va a utilizar, y la distancia entre aristas, que es el cilindro que nosotros necesitamos para poder extraer un hexágono. En este caso el hexágono es inscrito, por lo tanto es importante manejar esta situación. Vamos a hacer dos comparaciones. En este caso, acá, como podemos observar, la distancia entre caras da a 37.4. Podríamos concluir de que es para una llave 38. En ese caso, nosotros debemos de manejar bien de que existen las equivalencias con la pulgada. Si utilizamos y no tenemos la llave de 38, podríamos utilizar la llave de 1,5 pulgadas. Entonces el cálculo nos da bien. Y esta es una distancia entre aristas que es la que vamos a tornear. Vamos a hacer la comparación con la tabla que tenemos en el GTZ, que es el texto alemán. Aquí tenemos nosotros, como podemos observar, nos puede dar la altura de la cabeza del tornillo, también la de la tuerca. En este caso nosotros solo estamos haciendo la del tornillo. Aquí podemos ver la distancia entre caras y la distancia entre aristas. Bien, en este caso estamos trabajando un tornillo que vamos a disminuirlo, en este caso es 22 milímetros. Si nosotros nos aproximamos acá, aquí tenemos el 22. Entonces aquí tenemos el 22, como lo podemos ver en la tabla acá. Y si continuamos la línea, en el caso del 22, podemos ver de que el paso de la rosca es 2,5, aquí lo podemos comprobar. Y
el cálculo de la altura de la cabeza del tornillo. En este caso ellos lo tienen en 14 milímetros, en el caso de nosotros nos dio a 15,4. Entonces los datos están próximos. La llave es para una llave 32 y como podemos observar, allí hay una ligera diferencia en el caso de y no sería para la equivalencia del que nosotros estamos calculando, es para una llave 1 pulgada 1,5. En este caso nosotros nos daría para 1 pulgada 1/4, pero las distancias son próximas. Y bueno, acá vemos la ligera diferencia en este que está acá. Ahora haremos la comparación con el otro texto que es el que yo utilizo, que es el casilla. Aquí vemos las tablas normalizadas. En este caso, como podemos observar acá, aquí tenemos las tablas normalizadas y la primera tabla, la que está al lado izquierdo es la rosca fina y la que está al lado derecho es la rosca corriente y lo ordinario. Y bueno, vamos a hacer una pequeña comparación. La rosca que estamos utilizando es la 22 milímetros. Como podemos ver, aquí está el paso es 2,5, ya que estamos por acá en la hilo fino es 1,5, pero nosotros estamos trabajando la hilo corriente que es 2,5. Ahora vamos a ir a ver la tabla que compara, pero me van a hacer una espera porque aquí tengo que acomodarla, esta tabla, vamos a acomodarla. Ahora sí, aquí la tenemos. En este caso yo voy a hacer la comparación con esta porque es la única que tenemos en el casilla. Esta es una tabla en donde nos dice las dimensiones de la cabeza de los tornillos, tuercas y arandelas en el sistema inglés, que es el Whitworth. Entonces nosotros podemos ver aquí la cabeza del tornillo, la tuerca, contratuerca, entrecara, distancia entre aristas, y nos dice también algunas dimensiones, algunas características para la arandela. Esto es para realizar la fabricación de lo que es el par roscado. El par roscado lo forma el tornillo, tuerca, contratuerca y la arandela. Pero en este caso nosotros solo estamos hablando de que estamos diseñando para la fabricación de lo que es el tornillo. Ahora, como es en el sistema inglés, el más próximo a 22 es el de 7 octavos. Y lo que les estoy diciendo yo es que vamos a hacer una comparativa porque es bueno saber toda la información posible y de esa manera pues hacer comparaciones y ver las distintas normas y los cálculos a cómo nos están dando y para así pues hablar con base. Entonces aquí tenemos 7 octavos. Y si seguimos la línea de 7 octavos, podemos observar que la cabeza del tornillo, en este caso la tuerca, aquí está el tornillo en 7 octavos, ellos lo tienen un poquito más grande, en este caso da a aproximadamente 3/4, un poquito más de 3/4, que es 19 milímetros, y como podemos observar, pues ahí hay una ligera diferencia. Ahora, si nosotros nos vamos a la distancia entre caras, que es la llave que se va a utilizar, esta sí se asemeja a nuestro cálculo, porque nuestro cálculo sí nos está dando aproximadamente a 37,4 y aquí le da 37,5, significa que ellos están trabajando para una llave, que en este caso sería la llave 1 pulgada 1/4, si vemos su equivalencia. Aquí tenemos la distancia entre aristas, que también nos coincide con los cálculos que nosotros estamos generando en nuestras ecuaciones. Para realizar una comparativa también he mandado a comprar del comercio una tuerca, en este caso es una M22 hilo corriente, y como nosotros sabemos, ¿verdad?, que en la industria nosotros tenemos que tener toda la información posible. Entonces, si yo mido la distancia entre caras, como podemos observar, nos está dando a 31.7. No sé si voy a encender el flash para ver si así se puede apreciar mejor. Sí, creo que ahí se aprecia mejor. Como podemos observar, ahí nos está dando a esa dimensión la distancia entre caras, o sea que estaríamos trabajando por una llave a utilizar de 1 pulgada 1/4. Estas son las cosas que debe de manejar el tornero. También el tornero debe saber de que para poder sacar el hexágono para 1 pulgada 1/4, o sea, para una llave 32, debe de tornear en una distancia entre arista correcta, que no sea mayor, que no sea menor. Si es menor, sabemos de que no va a salir el hexágono, pero si es mayor, pues va a haber demasiado material que debatar al momento de ir a presar. Entonces, como podemos observar, aquí tenemos el cálculo, a nosotros nos da 37,4, pero aquí nosotros podemos ver que tiene un diámetro de 36 milímetros con aproximadamente, no sé, como 5 décimas allí. Entonces, más o menos esas son las tolerancias. Yo estoy tratando de hacer las comparativas físicas y reales. Ahora, la situación acá, podemos verla también que en los sistemas de las fábricas que trabajan haciendo tornillería, hay algunas que, en el caso de los par roscados,
la llave de la tuerca es la misma del tornillo. En este caso el sistema ISO internacional a veces las hace de esa manera, que significa que para socar el tornillo se utiliza la misma llave, pero en el sistema inglés yo he visto y algunos mecánicos me han comentado también de que a veces la llave que es para el tornillo no es la misma para la tuerca. En este caso, por ejemplo, ahí ocupan a veces la 17-19, el tornillo es 17, la tuerca es 19, no sé, por dar algún ejemplo. Yo estoy tratando de hacer varias comparativas y que ustedes pues se lleven una información lo más completa posible. Es por ello que estoy buscando varios textos, varias bibliografías para hacer comparaciones y que ustedes vean de dónde saco toda esta información. Bien, yo creo que acá, bueno, he hecho los cálculos para la elaboración. En algún otro tutorial práctico voy a hacer esto en el torno para explicar la alineación de la cuchilla y después voy a hacer las prácticas de explicación de la elaboración de los hexágonos que en el cabezal con el método directo para dejar todo completo acá en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, yo espero pues que toda la información que estoy dejando sea de ayuda para todos ustedes y de una o de otra manera pues les esté sirviendo a todos aquellos que están estudiando máquinas, herramientas, o a las personas que están estudiando alguna especie de ingeniería industrial, mecatrónica también, ¿verdad? Que son buenas, es una información buena para saber cómo es que las industrias sacan información, sacan datos, características de los elementos, de los componentes, en este caso, todo esto, lo que es tornillería, estamos hablando de los elementos de sujeción desmontables, porque los tornillos, tuercas, arandelas sirven para montar y desmontar algunas máquinas sin dañar ninguno de los elementos. Bien, muchísimas gracias. Yo aquí dejo este video, no quiero hacerlo más largo. Se despide de ustedes el profesor Reiner, como siempre, dando gracias por toda su amable atención a todos aquellos que están compartiendo este contenido con sus amigos en sus redes sociales. Tengan todos